partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa de Sentados en un Café con Jesús. Qué bendición tenemos esta noche que nos acompaña una gran predicadora, Cindy de Ramírez. Bienvenida, Cindy. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenida, Cindy, a nuestro programa. Vamos a estar aquí conversando un poco acerca de esta charla que anteriormente escuchamos, ¿verdad? Aquí en la radio, y pues vamos a estar hablando un poco de ella. Así es que, Marcelo, vamos a empezar, ¿verdad?, este programa. Amén, amén. Nos acompaña un gran tema. ¿Y qué les parece si ponemos en oración, encomendamos a nuestro Señor Jesús esta charla que tenemos ahora con Cindy? Así que nos vamos a cubrir con la sangre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta bendición que tenemos, Señor, este día, de tener a tu hija, a tu servidora, Cindy de Ramírez, compartiéndonos, Señor, ese gran testimonio, de ese gran mensaje que tú has puesto en su corazón, Señor. Es un llamado para todos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, que nos llama a todos tus hijos a regresar a ti, a volver a ti, Señor, porque quieres que estemos en tu reino, en tu mesa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines a Cindy, que la llenes de paz, que la llenes de tranquilidad, que quites toda pena, todo afán de su mente, de su espíritu, Señor. Y a ti, Mamita María, preciosa, que siempre estás junto a tu hijo, junto a tu esposo, te pedimos también que nos cubras con tu manto sagrado para que todo salga con bien. Te entregamos este programa, Señor, y queda en tus manos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, bienvenida, Cindy. Realmente es un gusto tenerte aquí conversando, ¿verdad?, en un café con Jesús. Y pues esta charla que el Señor te puso en tu corazón realmente ha sido una bendición, bien interesante, ¿verdad? Y vamos a ir pues viendo algunos puntos. Y yo fíjate que al escucharla, quería preguntarte cómo había nacido esta charla, ¿verdad?, en tu vida, cómo había llegado, cómo te puso la cita el Señor, ¿verdad?, para que pues la hiciera, ¿verdad? Y cómo había sido. Bueno, buenas noches a todos. De verdad qué alegría estar aquí con ustedes, disfrutando este momento, este tiempo tan perfecto de Dios y hablando, pues, alimentándonos, ¿verdad? Creciendo más espiritualmente. Y bueno, definitivamente el Señor siempre nos está llamando, como lo dijo Marcelo, siempre, todos los días. Yo creo que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos está llamando, nos llama por nuestro nombre. Y no fue la excepción en mi caso, ¿verdad? Y realmente esta cita el Señor me la regaló hace 2 años prácticamente, que fue un momento de una pérdida muy dolorosa en mi vida. Fue el tiempo en el que mi mamá falleció. Y por supuesto, uno no está preparado, ¿verdad?, emocionalmente, pero el Señor nos fortalece. Y en un momento de oración, de apoyarme en el Señor, de llorar con el Señor esa ausencia, el Señor me mostraba esta cita. Realmente yo no conocía el personaje que nos habla la cita, que es Mefiboset. Yo no lo conocía, pero cuando el Señor me llevó a esta cita, comencé a leer quién fue ese personaje en la Biblia, ¿verdad? Pero sobre todo cómo el Señor lo llama a consolarlo, a acariciarlo, a aconsejarlo, cómo el Señor lo saca de la tristeza en la que se encuentra en el momento en que Él lo manda a llamar. Y así estaba precisamente en ese momento, ¿verdad? Con tristeza, soledad. Mi papá no vive en el país, ni mi hermano, entonces es como que mi familia sanguínea ya no están aquí físicamente en este país. Bueno, mi mamá ya en la tierra, ¿verdad? Entonces fue un momento en el que yo me empecé a sentir sola, triste,
y ahora ya no tengo mi mamá, mi papá, mi hermano, y empezó como una angustia y una tristeza, pero cuando el Señor me mostró esta cita, comencé a leerla y a querer conocer cómo ese personaje fue sacado de ese lugar de tristeza para sentarlo en la mesa. Y el año pasado el Señor me vuelve a dar esa cita, me vuelve a recordar en un momento de tristeza también, ¿verdad? Laboralmente hablando. Entonces, y ahí fue cuando el Señor empezó a soplarme, ¿verdad? Por decirlo así, a soplarme a través del Espíritu Santo todo lo que me estaba diciendo a mí y lo que quería que a través de mi boca se transmitiera a todo aquel que quiera, ¿verdad? Realmente salir de ese lugar de tristeza del que nos habla la cita que leemos en la charla, ¿verdad? Gloria a Dios, Cindy. Mira, a mí me llama la atención lo que tú estabas repitiendo, ¿verdad? Constantemente el Señor, nuestro Rey, nos está llamando y nos está haciendo un llamado, pero andamos distraídos, no nos damos cuenta de su amor a veces que nos está llamando y queremos estar en esa situación en la que se encontraba el hijo de Jonathan, ¿verdad? Que él ya creía que ya no pertenecía al reino, creía que ya no tenía nada que ver con el rey, y así nos podemos encontrar. ¿Qué consejo pudieras darnos tú, Cindy, para no estar distraído y para escuchar ese llamado del rey? Definitivamente, Marcelo, tú lo acabas de decir claramente, nos encontramos distraídos y a veces atendemos otros llamados, atendemos otros mensajes, otras invitaciones que nos hace el mundo, ¿verdad? Y vamos con toda la disposición y el deseo y la ansiedad a esas invitaciones y nos rebuscamos incluso para ir a esos lugares, para aceptar esa invitación. Y cuando nos hace la invitación el Señor, y eso es algo que a mí me encantó realmente en la medida que el Señor me iba soplando al oído, que el Señor nos llama, pensamos muchas veces que cuando nos hace una invitación el Señor es para condenarnos o para hacernos ver, estás mal en esto, estás mal en aquello, eres malo aquí, eres malo allá, eres pecador, pensamos que lo que nos va a decir son solo cosas negativas, pero realmente el Señor nos llama no para reclamarnos, no para juzgarnos, condenarnos, nos llama primero para amarnos, para que nos sintamos especiales, y segundo, para comenzar a ordenar todas las áreas de nuestra vida, para comenzar a ordenar todo aquello que Él sabe que necesitamos un orden, necesitamos poner prioridades para poder llegar a sentarme al lugar que me corresponde. ¿Y qué consejo? En mi caso, Marcelo, comencé cuando me percaté de que yo estaba en una tristeza, en ansiedad, en miedo. El Señor, con su infinito amor, que es lo que acabo de mencionarles, su infinita misericordia, comenzó a través de la palabra. El Señor nos puede hacer un llamado a través de una invitación a una asamblea, una eucaristía, un redil, a un retiro, y yo puedo estar atenta, ¿verdad?, a ese llamado. Pero en ese momento el Espíritu Santo nos muestra que ese llamado realmente es para llevarnos a ese lugar de bendición. ¿Y qué tengo que hacer? Empezar a leer la palabra. Pensamos, estoy sufriendo, me encuentro con esta situación difícil en mi vida, estoy con esta enfermedad, con esta situación económica difícil, con esta relación dolorosa, tormentosa. Pero ¿qué sucede? No busco ayuda, la ayuda idónea, no busco la ayuda perfecta. ¿Y dónde puedo encontrar yo la ayuda? En la palabra de Dios, que es donde yo la encontré en ese momento de tristeza. En la palabra de Dios, en la oración, comenzar a acercarme más a la Eucaristía,
y tratar en la medida de lo posible de cerrar mis oídos a toda la bulla, a todo el movimiento que hay a mi alrededor, desconectarme un momento. Si tengo un problema, tengo un problema, me siento, comienzo a preguntar qué voy a hacer, pero preguntárselo al Señor. No a mi mejor amiga, no a mi vecina, no a los bancos, que recurrimos muchas veces a los bancos a que nos resuelvan la situación económica. Para eso nos llama el Rey, y eso tenemos que tenerlo claro. Si yo tengo un problema ahorita, si yo estoy en una situación difícil en ese lugar de Lodebar, donde nos habla la palabra, para eso me está llamando el Rey, para ayudarme a resolver esa situación económica, esa relación, esa enfermedad, esa tristeza, para ordenar todo lo que tiene que ordenar en mi vida. Entonces, lo que yo puedo decirles y lo que el Señor me mostró a mí fue eso, buscarlo más íntimamente en la oración. Y ojo, no para que me resuelva el problema nada más, sino porque me quiero enamorar de Él, porque lo quiero conocer más, porque quiero escuchar como padre qué tiene que decirme. Yo me imagino al Señor, y lo menciono en la prédica, me imagino a nuestro Padre Dios sentado en una hermosa mesa, rodeado de todos sus hijos amados, de sus princesas, de sus príncipes, porque eso somos para Él, y es atento, escuchándonos a cada uno de nosotros, escuchando qué tiene que decirme, qué consejo tiene que darme, en qué área necesito el consejo de mi Padre. Y como hijos nosotros, que somos hijos o que somos padres, y si no somos padres, pero tenemos sobrinos, primos, niños que nosotros podemos identificar que cuando tienen una situación difícil, una necesidad, buscan a su papá y a su mamá. Yo tengo mis 3 hijos y cuando están angustiados o dudas o miedo o han hecho alguna travesura, incluso van y buscan a mamá y a papá y buscan para que les dé el consejo, les ayude a salir del problema o de la situación, y sobre todo para sentirse apoyados y amados. Y creo que como papás eso hacemos, ¿verdad? Vemos que el hijo se equivocó, que el hijo cometió un error, le ayudamos a que reconozca que se equivocó, pero lo ayudamos a que no se quede en ese problema, sino a que salga de ese problema. Y así es el Señor con nosotros. Yo de verdad me lo imagino como ese papá que se derrite de amor por sus hijos, y que lamentablemente todo el bullicio que el mundo nos presenta nos hace perder esa bendición, nos hace perder de vista que el lugar al que yo pertenezco, al que usted pertenece, es en la mesa, sentado junto al Rey de Reyes, comiendo de lo mejor, como lo dice su palabra. Me encanta esa parte donde dice, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien. Y eso es lo que el Señor nos dice. Vengan a mí, no tengan miedo. Yo no los voy a condenar ni los voy a juzgar, yo los voy a tratar muy bien. Y tratarnos muy bien significa amarnos, cuidarnos, consentirnos y ayudarnos, por supuesto, en todo lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Y es que es una cita bien interesante. Fíjate que yo en lo personal no había leído esa parte de que tenía un nieto, o sea, era el nieto de Jonathan. Entonces, cuando David lo va a buscar y él está en esa, tú haces como remembranza de todo cómo sufrió él, ¿verdad? El nieto de Jonathan. Era el nieto del rey Saúl. Es el nieto del rey Saúl. Hijo de Jonathan. Jonathan era el hijo del rey Saúl. Ajá. Entonces imagínate que todo lo que, por decirte, pasó en la vida de Saúl, en la vida de Jonathan, y al final, o sea, la misericordia de Dios es tan grande, porque pues si Saúl al final fue un mal rey, porque se dejó llevar por diferentes
pasiones, ¿verdad? Y Jonatán, el fin que tuvo también, y aún así Dios en su misericordia va a buscar al descendiente y le va en el rincón que estaba, porque tú narras ahí que era un lugar muy triste, un lugar donde estaba la gente sin esperanza. Y ahí en ese lugar va el rey David y lo va a buscar y lo va a sacar de ahí. Entonces es bien reveladora, fíjate esa parte, porque no a pesar que todo lo malo que había pasado, la misericordia de Dios se abre paso y lo va a traer, ¿verdad? Y le da nuevas vestiduras, le da su lugar, que quizás en un momento dado él no tuvo la culpa, ¿verdad? Pero perdió su lugar. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, fíjate. Y de hecho, eso es una de las partes que a veces no logro profundizar, pero una de las cosas que el Señor me mostraba es que si leemos la historia de Mefiboset, él quedó lisiado, quedó completamente, no se podía desenvolver por él mismo, ¿verdad? Pero a pesar de su herida, a pesar de su defecto, a pesar de esa incapacidad que él tenía, el rey David va y lo manda a llamar para sentarlo en su mesa. Entonces, ¿cómo puedo, qué tiene que ver eso en mi vida o cómo aplica eso en mi vida? Nosotros al día de hoy, muchos nos encontramos lisiados, nos encontramos cojos, heridos, lastimados, somos imperfectos. Y eso es lo que el Señor me mostraba en ese momento. Todos somos imperfectos y a veces por miedo a nuestras imperfecciones es que no nos atrevemos a ir con el Señor, no nos atrevemos a atender ese llamado. Y hoy el Señor nos dice que con esas imperfecciones, aún con ese pecado que yo pueda tener al día de hoy, Él me está llamando para ayudarme a liberarme de esa atadura, de ese pecado. ¿Cómo puedo dejar eso que me causa dolor y sufrimiento? Él me guía y Él me enseña y me muestra cuando yo estoy sentado en su mesa. Entonces, lo que tú dices, Luisa, cómo Mefiboset llegó a ese lugar sin tener él culpa, ¿verdad? Pero estaba ahí, en ese lugar de tristeza, lisiado, herido, lastimado. Pues ahí en ese lugar mandó el rey a llamarlo. Y ahora es lo que el Señor hace con nosotros, llamarnos porque quiere realmente sanar todo lo que está herido en nosotros. Ahora bien, soy yo quien decide aceptar ese llamado o no. Y eso es otro punto importante. Mefiboset pudo no haber aceptado la invitación, pudo haber pensado lo que tú mencionas, Luisita, me va a matar, me van a terminar de quitar lo único que me queda, que es la vida, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué podía perder él? Más que ir con el rey. Ahora bien, ¿qué podemos perder nosotros? ¿Qué podríamos perder nosotros al ir con el Rey de Reyes? Nada. Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Y ahorita vamos a hacer una pausa. Una pausa. Vamos a escuchar una alabanza de Atenas, esta cantante argentina, y Estación Cero. Juntos han hecho una alabanza que se llama Te Seguiré, muy acorde con el tema que estamos viendo, y los dejamos con esta alabanza para que la escuchen. Regresamos en el siguiente bloque. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste
Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Qué bendición este tema. Realmente, Cindy, estamos bien contentos de tenerte acá y que nos estés trayendo esta bendición. Mira, tú mencionaste algo muy importante, que el hijo de Jonathan, él estaba lisiado de los pies. Y estar lisiado de los pies es no poder caminar. ¿Qué te impedía a ti, Cindy, poder caminar hacia Jesús? Poder caminar con Jesús. ¿Y qué tuviste que vencer? ¿A qué tuviste que renunciar para vencer esa lesión que a veces tenemos, ¿verdad? Que estamos lesionados de tanta distracción de las cosas del mundo. Y yo pues quisiera pedirte que nos ilustraras o que nos des un consejo. ¿Qué es lo que tú tuviste que vencer? ¿Cuál era la lesión que tú tenías para decir sí, voy a postrarme con profundo respeto al Señor, como lo hizo el hijo de Jonathan? Gloria a Dios. Pues bueno, les cuento. Como les comentaba al principio, cuando el Señor me dio esta cita fue un momento de pérdida, cuando mi mamá falleció. En ese momento, pues, entró la tristeza, el desánimo, la aceptación y el agradecimiento, porque inclusive la forma en que mi mamá falleció, yo le había pedido al Señor cómo quería que muriera mi mamá. Y el Señor fue tan fiel, tan amoroso, tan tierno, que falleció de la forma que yo se lo pedí. Pero cuando el Señor me regala esta cita, de verdad me quebranté tanto con el Señor, porque el Señor me mostró y me lo dijo claramente: ¿acaso no te devolví yo ya todo lo que te había sido quitado? Y en ese momento recordé, de pequeña, realmente pues nuestra familia en ese momento fue desintegrada, ¿verdad? Mi papá se fue del país,
nos quedamos solo con mi mamá y mi hermano. Entonces ese calor de familia, de unión familiar fue roto en mi vida. Y yo recuerdo que siempre en mi niñez, en mi preadolescencia, mi adolescencia, mi juventud, añoraba tanto ese amor de familia, ese amor de papá, de mamá, de hermano, ese calor amoroso. Y lo añoré todo el tiempo antes del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor me llamó a tener ese encuentro con Él, a enamorarme de Él y caminar juntos, pues en su misericordia lo acepté y he caminado con el Señor desde entonces. Pero el Señor, de verdad, que no se queda con nada, me devolvió esa familia y me devolvió ese calor, ese amor en una familia de verdad que no puedo más que darle gracias al Señor. Entonces, cuando me vi en ese momento de tristeza, me quebranté y comencé a darle gracias, porque ya tenía esa familia que Él me había, que en su momento, las circunstancias, todo lo que había pasado en mi pasado, me había sido arrebatado. Pero, y más adelante, pues el Señor me dice en una cita que todo lo que me había sido quitado me iba a ser devuelto. Entonces, vencer esa herida, esa cicatriz, porque en su momento sentí que mis papás me habían dejado caer realmente en mi niñez, pero el ver cómo Dios me sanó, no solo hacia mis padres, hacia mi familia de sangre, sino cómo me devolvió esa sanación y esa relación con ellos, ese amor mutuo hacia ellos. Y ahora, adicional a eso, mi propia familia, mi esposo, tengo 3 hijos, mi familia, suegros, mi familia nazarena, que es una gran familia. Entonces, de verdad, el ver cómo el Señor me llamó para sanarme, para quitarme todas las heridas, y cómo lo pude vencer, manteniéndome firme en los caminos del Señor. Yo no les voy a decir que no han habido momentos en los que no me he vuelto a sentir triste. El año pasado, que me vuelve a recordar el Señor esta cita, fue un momento laboral difícil, pero me vuelve el Señor a recordar que Él me ha llamado para estar en su mesa, para tratarme bien, para darme lo mejor. Entonces, cuando nos volvemos a sentir en ese lugar de Lodebar, lisiados, abandonados, tristes, solos, ¿qué me mantiene a mí atenta a escuchar el llamado de Dios? Manteniéndome en la mesa con el Señor. Eso me ha mantenido a mí al día de hoy. Vienen las situaciones difíciles como todo en la vida, ¿verdad? Que no nos gustan, que no estamos de acuerdo, pero si yo estoy en la mesa con el Señor, y eso es lo importante, van a llegar situaciones difíciles, pero si yo estoy en la mesa con mi Padre a la cabeza de esa mesa, a quien yo le puedo decir, me siento así, me siento de esta forma, no me gusta, no me parece, pero estoy viendo la mirada de mi Padre que me ama. Díganme cómo no voy a sentir paz, cómo no voy a sentir agradecimiento, cómo no voy a sentir gozo de que a pesar de lo que me esté tocando vivir, no estoy sola, no estoy solo, estoy con mi papá, que me cuida, que me ayuda, que me protege. Y quizás, Marcelo, eso es lo que en mi corazón nace en este momento. Mantenerme firme, manteniéndome atenta y atento a la llamada que el Señor me hace en la palabra, en la oración, en la Eucaristía, en todo aquello que el Señor nos ha dejado como herramientas para que podamos dejar de escuchar lo que el mundo nos dice y poder escuchar lo que Él nos tiene que decir cuando estamos en su mesa. Y eso implica, el estar sentados en su mesa implica eso, conocerlo en la palabra, en la oración, tener esa intimidad, una intimidad real, no porque necesito que me resuelva un problema, sino porque sé que el amor de los amores me abraza, me sostiene y me ayuda
en esa situación difícil que estoy viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que imitar nosotros de Mefiboset? Que a pesar de esa herida, que a pesar de estar cojo, lisiado, en esa situación que cada uno de nosotros nos encontramos, que nos dejaron caer personas que no imaginamos o que no esperamos, o circunstancias que no esperábamos, pero que a pesar de todo eso, quien me sostiene es el Señor. Quien me levanta es el Señor, quien me hace fuerte es Él. Y como lo dice su palabra, ¿a dónde vamos a ir si no es al Señor? Sin el Señor no podemos hacer nada, y el Señor Jesús nos lo dice, que si no estamos unidos a Él no podemos hacer nada. Y ese hacer nada implica, no puedo salir adelante si no estoy pegada a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos en esta línea que es Cristo Jesús. Yo sé que hoy en día muchos quizás nos hemos sentido desganados de seguir perseverando, y máximo ahora que a veces pues todo es virtual, pero el Señor no se queda con nada, y el Señor aún a través de estos medios, yo quiero decirles que yo he visto la obra de Dios en la vida de muchas personas a través de estos medios, y es increíble cómo se puede sentir la presencia de Dios, el amor, el espíritu a través de estos medios. Lo único que el Señor quiere son corazones dispuestos a darle un sí rotundo, a aceptar ese llamado sin dudarlo, sin pensarlo siquiera, porque lo único que vamos a ganar son bendiciones, y lo único que vamos a ganar son cosas buenas en nuestra vida y para los que me rodean también. Amén. Gloria a Dios. Yo soy testigo de ese amor de familia, Cindy, que te ha dado el Señor, que realmente es un caso de los pocos, pues, porque usualmente uno con los suegros pues tiene una relación diferente, ¿verdad? Y tú sos como una hija para ellos, ¿verdad? Dios te ama. Y de verdad quiero decirles que cuando yo oré por un esposo, oré antes por mis suegros, fíjense. ¿En serio? Mira, en pues ya serio. Oré por mis suegros. Yo le decía al Señor, yo quiero un esposo, le decía al Señor que ame a sus papás, que se lleve súper bien, que sean sus amigos. Y de verdad, el Señor tan maravilloso me permitió tener ese regalo y esa bendición. Sí, eso fíjate que es un buen consejo para todos los que nos están escuchando, que también pedir por una familia política, ¿verdad? Cuando vayamos, ya sean las mujeres o los chicos que están buscando novia, ¿verdad? Buscando novio, qué mejor pedido que el Señor les regale una familia política buena, un buen esposo, una buena esposa. Y fíjate que eso es parte de las promesas del Señor, ¿verdad? Que nos hace a todos los que permanecemos a la par de Él. Y yo me recuerdo que también en la charla había una promesa, justo de una promesa que el Señor nos ha mandado a decir a través de ti. Estaba en Joel 25:26. ¿Verdad? Que si la tenías tú ahí, y que nos comentes un poco de esa promesa, ¿verdad? La cita es Joel 25:26, y esa promesa realmente, como lo mencionaba anteriormente, se ha hecho vida en mi vida, y de esa misma forma el Señor lo hace vida en la vida de todos aquellos que escuchan su llamado y que aceptan ese sí, que le dan ese sí al Señor. Y la cita dice: yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas, y nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Palabra de Dios. Amén, te alabamos, Señor. Y definitivamente, esta promesa del Señor la hizo vida en mi vida el año pasado, y precisamente fue el momento en el que la agregué a esta charla.
El Señor, yo sé que todos al día de hoy pues nos ha tocado enfrentar una situación difícil de una u otra forma, nos ha afectado a todos. Y poderla enfrentar con la sabiduría de Dios es una decisión definitivamente. Es una decisión que todos los días tenemos que tomar, no solamente tiempo atrás, sino todos los días tomar la decisión de enfrentar mi día a día con la sabiduría de Dios. Y esto es algo bien importante para nosotros, los príncipes y las princesas del Rey de Reyes, que el estar sentados nosotros en la mesa del Rey, eso nos va a permitir llenarnos de la sabiduría de Dios. ¿O acaso no nos pasa que cuando, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Cuando estamos sentados en la mesa con nuestros hijos, empezamos a contarles experiencias que hemos vivido con mi esposo y yo en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, y ellos de lo más atentos así. Y empiezan a preguntarnos, ¿y cómo hiciste en eso? ¿Y qué te pasó? ¿Y se enojó tu mamá? ¿O te castigó tu papá? Y empiezan a cuestionar. Y empiezan a decirnos ellos, no, cuando a mí me pase eso, yo lo voy a hacer así como mi papá o con mi mamá. Entonces, yo me imagino al estar sentados nosotros atentos, escuchando al Rey de Reyes hablar con la sabiduría que viene de Él y que nosotros nos estemos alimentando de esa sabiduría, que nos estemos alimentando para ponerla en práctica en cada área de mi vida y todos los días de mi vida, porque la sabiduría de Dios se aplica para todo. Yo recuerdo que alguien me decía en una ocasión, es que vos metés a Dios en todo. Pues sí, Dios está en todo. Para el Hijo de Dios, Dios está en todo y quiere estar en todo, en mi vida, en tu vida. Quiere estar en ese sueño, en ese anhelo, en ese problema, en esa situación. Y esa promesa que Él nos hace en Joel es una promesa de que todo lo que hemos perdido al día de hoy, yo sé que muchos hemos tenido que enfrentar pérdidas materiales, físicas, espirituales, de salud, pero el Señor nos hace esa promesa acá, que ese ejército que llegó a nuestras vidas va a ser derrotado, que todo eso va a desaparecer de nosotros. ¿Qué tengo que hacer mientras estoy en esa situación? Mantenerme en la mesa con el Rey de Reyes, estar sentado y atento, escuchándolo hablar, el consejo que me tiene que dar ante esa situación y sobre todo mantenerme atenta al amor que Él me ofrece todos los días y esa promesa de que vamos a quedar satisfechos, que vamos a quedar saciados, que es lo que pasó en la vida de Mefiboset, que quedó satisfecho. Imagínenselo a él viviendo en miseria, seguramente maloliente, sucio, despeinado, y de repente estar vestido como el príncipe que es, porque él era un príncipe, venía de la casa de un reinado, era un príncipe, y estar de repente ocupando el lugar que a él le pertenece. Se cumplía esa promesa que el Señor nos dice en Joel, que todo le fue devuelto, todo le fue entregado de nuevo y que quedó saciado nuevamente. Y eso es lo que el Señor nos promete a nosotros también, que esa pérdida que hemos tenido, a lo mejor laboralmente, ¿verdad? Quizás muchos al día de hoy nos encontramos en situaciones laborales difíciles y nos cansamos, nos agotamos, pero el Señor nos hace esta promesa y está en mí decidir creerle o no. San Juan 11:40 nos lo dice, que si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y creer significa tener una fe mucho más grande que la fe de un cristiano normal. Es tener una fe sobrenatural, mucho más grande que la que podrían tener los que nos rodean. Y estar sentados nosotros en el lugar que a nosotros nos corresponde
en el tiempo perfecto de Dios vamos a ver cumplida esa promesa. Pero ¿qué tengo que hacer? No desfallecer, mantenerme en la mesa con Él y estar atento a su palabra, a su misericordia. No puedo, me puedo sentir triste en algún momento, sí, me puedo sentir triste en algún momento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, la palabra menciona el enojo, pero eso lo podemos aplicar para todo. Que la tristeza no me dure todo el día, que la depresión no me dure todo el día, que el desánimo no me dure todo el día, porque eso ya es un pecado. Entonces, me puedo sentir triste, sí, pero si yo regreso de nuevo a sentarme al lugar que me corresponde, esa tristeza o ese dolor va a ser consolado por mi Padre que me quiere en ese lugar. Así que definitivamente que estas promesas, así como Joel, las vamos a encontrar si yo me mantengo junto al Padre, si yo me mantengo junto al Rey de Reyes, atento y atenta a escuchar lo que tiene que decirme todos los días. Gloria a Dios, Cindy. Mira, y como tú decís, ¿verdad? Qué bonito también ver el ejemplo de Mefiboset, la humildad que él tuvo, habiendo sido hijo de un rey, postrarse con profundo respeto, decirle a David, yo soy tu siervo, y me hace ver a mí la importancia de mantenernos en el servicio, de ser servidores de Dios, ¿verdad? Para poder ver esas promesas del Señor. Así que qué lindo todo lo que nos estás compartiendo, Cindy, pero el tiempo pues nos está también... Se va muy rápido el tiempo. Y vamos a aprovechar a escuchar nuestra segunda alabanza, que es de Banda Huellas, y la alabanza se llama Jesús te seguiré. No se vayan porque ya volvemos con Cindy de Ramírez.
Bueno, y ya regresamos, una alabanza muy linda, siempre acorde al tema, ¿verdad? Que estamos hablando de seguir al Señor. Entonces, esperamos que les haya gustado, ¿verdad? Y pues continuamos. En este caso, pues Marcelo tuvo que retirarse, ¿verdad? Por motivos laborales, pero estamos aquí compartiendo con Cindy este último bloque y pues hablábamos precisamente, Marcelo nos tocaba el tema de la parte del servicio, ¿verdad, Cindy? Y que cómo es de importante que al estar ya en la mesa del Rey y mantenernos con Él, qué importante es el servicio del Señor, ¿verdad? El estar dispuestos a decir sí al Rey, ¿verdad? Gloria a Dios, Luisita. Definitivamente el aceptar el llamado de Dios, como lo dijimos anteriormente, no es para perder nada, al contrario, es para ganar muchísimas cosas, muchísimas bendiciones que ni siquiera nos imaginamos. Es para ganar sueños y anhelos que quizás ya ni los recordamos, porque en algún momento se los pedimos al Señor. Pero mantenernos o aceptar ese llamado del Señor también implica el estar atento, escuchando lo que Él tiene que decirnos y hacer el papel que hizo el criado del rey David. Y eso es otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El criado fue un enviado del rey David a llamar a Mefiboset de ese lugar, a sacarlo de ese lugar de tristeza y de desolación. El Señor nos está llamando a nosotros para que nosotros también vayamos a sacar a muchas personas que se pueden encontrar en ese lugar, totalmente abandonados, sin esperanza de que algo o alguien pueda ayudarlos, sin el ánimo de seguir viviendo. Y ahora, a raíz de toda la situación que nos está tocando enfrentar, mis hermanos, yo quiero decirles que el Señor necesita, el Rey de Reyes necesita muchos enviados para ir a sacar a muchas personas que están en ese lugar. Y parte de eso es el servicio que Dios nos llama a hacer a todos nosotros. El estar sirviéndole al Rey de Reyes es otra de las formas que nos permite a nosotros mantenernos pegaditas y pegaditos a Él, mantenernos cerquita de Él. Eso nos ayuda a olvidarnos un poco de nosotros mismos, a renunciar a toda esa comodidad, a todo mi yo y entregarme y ofrecerme a los demás. Eso me ayuda también a olvidarme un poco de mi problema y de mi situación. Y en la medida que yo me encuentro sirviéndole al Señor, por testimonio, le puedo decir que todo va ordenándolo el Rey de Reyes en el tiempo justo y en el plan perfecto de Dios. En la medida que yo me mantengo haciendo ese papel de ir a donde Él me manda, de ir a donde Él me dice, como lo dice la alabanza, ¿verdad? Envíame a mí, Señor, envíame a las naciones. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que nos envíe a nosotros? El Señor quiere que usted y yo aceptemos ese llamado para ir y sacar de ese lugar de tristeza a muchos hijos, a muchos hermanos nuestros, en donde podemos ver que sus sillas están vacías, que el lugar que a ellos les corresponde, que esa corona que a ellos les corresponde está vacío. Y nosotros que estamos en la mesa con el Rey de Reyes, tenemos que ir y llamar a todos esos hermanos que se encuentran solos para que vengan con nosotros, se unan al gozo y a la alegría de estar junto al Rey de Reyes y poder vivir y comer de lo mejor, comer del banquete que el Señor tiene para nosotros todos los días. Así que definitivamente el llamado del Señor está hecho y es una decisión, Luisita, para ti, para mí y para todos los que nos están escuchando, decirle sí o decirle no, aceptar la llamada, dejarlo en visto o después te correspondo, Señor, o decirle sí ahorita,
comenzar a buscarlo, comenzar a conocerlo, comenzar a ver y a conocer su forma de pensar, qué piensa de mí, qué quiere de mí, qué espera de mí. Y esa es la pregunta que le tenemos que decir al Señor siempre: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? El Señor nos necesita, pero sobre todo, mis hermanos, el Señor quiere amarnos, cuidarnos, abrazarnos y no dejar que nada ni nadie nos aparte de su lado, porque nuestro lado está con Él y para Él. Amén, así es. Y es que eso de fíjate que cuando yo me imagino esa gran mesa que tiene el Señor y cada uno tenemos un puesto específico. Entonces, qué pena realmente dejar la mesa servida, o sea, que mi plato esté servido en esa mesa. Sabes que me lo imagino como en esas mesas de los reyes, ¿verdad? Que salen en las películas, aquellas mesas largas, con aquella elegancia, aquellos las personas empleadas, ¿verdad? Que ayudan a que todo el banquete esté, y mi plato está ahí con el Señor. Entonces, para todos los que el Señor llama, ahí está su plato. Entonces, realmente qué pena decirle o dejarlo: no, fíjate que no puedo, o hoy no, o mejor otro día, o así como decías tú en la llamada, ¿verdad? Que la dejaste en visto, ya la voy a corresponder, ¿verdad? O cuántas veces hemos hecho eso cuando nos llaman a algo, ¿verdad? Algún servicio, uno dice, y ahí está la llamada y dice, mejor después, o voy a ver la agenda, a ver todo lo que tengo, y dejamos el plato ahí servido, ¿verdad, Cindy? Y nos vamos a comer comida chatarra, ¿verdad? Exacto. Y realmente, sí, bien gráfico, ¿verdad? O sea, nos vamos a comer comida chatarra que no es nada nutricionista para nosotros, no es nada de beneficiosa, pero como es tan buena, ¿verdad? La grasita y todo, entonces prefiero la comida chatarra cuando lo que me están ofreciendo en la mesa es un gran filet mignon con una super ensalada. Y eso es lo que tú decís, pues dejamos al Señor con el milagro y con el regalo que tiene para nosotros en la mesa. Y es lo que el Señor quiere. Y el rechazar su llamada constantemente hace que el milagro se vaya postergando y se vaya quedando atrás y atrás y atrás, y nunca logro ver esa petición cumplida en mi vida. Entonces, estamos definitivamente que debemos estar atentos, debemos estar con esos oídos espirituales, atentos, para que podamos realmente sentarnos a degustar ese banquete, pues, que el Señor tiene para nosotros. Así es, y como en todo banquete y en toda ceremonia elegante, tenemos que ir bien vestidos, ¿verdad, Cindy? Tenemos que ir adecuadamente limpios, adecuadamente pues ordenados, ¿verdad? Yo me imagino que nos vamos a poner el mejor traje, y el mejor traje, creo yo, es primero permanecer en el Señor, ¿verdad? Permanecer limpios, como tú dabas, para ir concluyendo las tres cosas finales, ¿verdad? Que aconsejabas en la prédica. Sí, tenemos que ir con la mejor ropa que tenemos, bien bañaditos, bien peinaditos, bien bonitos, que ya somos bonitos todos, ¿verdad? Pero bañaditos y perfumaditos todavía nos vemos mejor. Entonces, definitivamente, primero debo de escuchar el llamado del Señor. Definitivamente darle ese sí rotundo al Señor sin dudarlo y sin pensarlo. Lo otro, quedarme firme, quedarme aferrado, arraigado, amarrado, si queremos ponerlo, en esa mesa junto al Rey de Reyes. Que aunque venga lo que venga, nada ni nadie me aparte de ese lugar. Que mi silla no esté vacía. Que la corona que me corresponde, yo la ande aquí puesta y no esté ahí abandonada, sino que yo ande puesta esa corona como un digno representante de mi papá, de quien me ha creado, de quien me ha formado, y sobre todo
estar siempre atentos a Él, atentos a través de esa oración, de esa lectura diaria. Yo sé que puede parecer que siempre nos mandan a orar, pero es que el Señor Jesús siempre oraba. Yo recuerdo una vez frente al Santísimo le preguntaba al Señor Jesús, ¿cómo hacías para mantenerte fiel ante el dolor y el sufrimiento que te tocó vivir? Y el Señor Jesús, claro y conciso, oración. Todo el tiempo oré, todo el tiempo me mantuve pegado a la oración. Así que esa es la única forma de estar presentes en ese lugar con el Señor, dejándonos amar y ocupando el lugar que nos corresponde. Gloria a Dios, Cindy. Realmente el tiempo se va volando, ¿verdad? Y yo te agradezco enormemente que hayas estado compartiendo con nosotros esta charla tan bonita, esta prédica. Y pues ha llegado el momento de concluir, ¿verdad? Y yo te quiero pedir que puedes cerrar con una oración, ¿verdad? Y que todos nuestros hermanos agradecerles también por estar conectados a este programa. Invitarlos al próximo programa, ¿verdad? Todos los jueves no se lo pierdan. Y pues cerramos, Cindy. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, yo te quiero dar gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida, por el amor, por tu fidelidad, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que hemos estado en este momento conectados a ti y los que van a estar conectados más adelante. Quiero pedirte que a todos y a cada uno de los que escuchen, mi Señor, este mensaje, que el Espíritu Santo impacte esos corazones, que el Espíritu Santo queme esos corazones, esa mente, esa alma, para que puedan sentirse deseosos de darte un sí rotundo a ese llamado que tú tienes para ellos. Que no sigan dándote un no, sino que ahora, a partir de ahora, mi Señor, siempre encuentres disposición en sus corazones. Mi Señor, yo te pido que con tu Espíritu Santo los saques de ese lodevar en el que se encuentran, para que ocupen el lugar que a cada uno de ellos les corresponde, porque tú tienes un lugar para ellos, porque son tus príncipes y tus princesas, mi Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en la vida de tus hijos. Y a ti, Virgen Santísima, gracias, Mamita Hermosa, por interceder siempre delante de Jesús por todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Cindy. Gracias. Que Dios te bendiga y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. No, ya saben, aquí siempre eres bienvenida, ¿verdad? Así es que esperamos tenerte próximamente compartiendo siempre un café con Jesús, y a todos ustedes les agradecemos nuevamente el que se hayan conectado. Compartan esta bendición, compartan este programa con todos sus familiares y pues a aceptar el llamado del Señor. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.